Podcast Inside COP26. SpainSIF, en colaboración con Allianz Global Investors, producirá una serie de podcasts para dar cobertura en castellano al contenido más relevante de la Cumbre Climática de 2021, acercando así la COP26 a la comunidad española de la inversión sostenible. El día dedicado a la agricultura y el uso de la tierra nos deja varios titulares destacables. Los gobiernos y las empresas, unidos a los agricultores y comunidades locales, aseguraron nuevos acuerdos e inversiones urgentes para proteger la naturaleza y acelerar el cambio hacia prácticas de agricultura y uso de la tierra sostenibles. Paralelamente, los eventos que marcan el Día de la Naturaleza y el uso de la tierra alcanzaron el final de la primera semana de la COP26, con las negociaciones ganando ritmo de cara a la segunda semana. 26 países establecieron nuevos compromisos para cambiar sus políticas agrícolas para que sean más sostenibles y menos contaminantes, y para invertir en la ciencia necesaria para una agricultura sostenible y para proteger el suministro de alimentos contra el cambio climático, establecidos en dos distintas agendas de acción. Todos los continentes estuvieron representados. 95 empresas de alto perfil de una variedad de sectores, entre las que se incluyen supermercados o el textil, se comprometieron a adoptar un enfoque positivo hacia la naturaleza y acordaron trabajar para detener y revertir la degradación de esta para 2030. Esos compromisos han introducido un factor importante en la trazabilidad de los productos. El Banco Mundial, por su lado, se comprometió a gastar 25.000 millones de dólares en financiamiento climático anualmente hasta 2025 a través de su Plan de Acción Climática, que incluye un enfoque en la agricultura y en los sistemas alimentarios. A su vez, el anuncio del paquete completo de compromisos y acciones derivado de la declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra incluirá una reforma de innovación agrícola. Esta contendrá nueva financiación para la Organización de Ciencia e Innovación Agrícola líder en el mundo, el CGIAR, que apoyará el desarrollo y despliegue de variedades de cultivos resistentes al clima, más resistentes al calor, a la sequía y a las inundaciones, y más nutritivas, con niveles elevados de micronutrientes esenciales, y nuevas variedades de ganado que reducen los riesgos que enfrentan los pastores y los ganaderos. También incluirá herramientas de previsión y compensación de riesgos y resistencia a las principales amenazas que surgen del sistema alimentario, incluidas la resistencia ante los microbianos y las enfermedades de origen animal emergentes. Por último, incluirá evidencia sobre mejores políticas para ayudar a los agricultores en riesgo de exclusión a utilizar nuevas tecnologías de acceso a los mercados, de reducción de riesgos y de aumento de los ingresos. En el frente de la protección de los océanos, las inversiones del programa ProBlue del Banco Mundial en el Fondo Planeta Azul Blue Planet Fund actuarán como motor de crecimiento en pequeños estados insulares en desarrollo y países costeros menos desarrollados. Igualmente, se hicieron varios compromisos de inversión en la mesa redonda de Ocean Risk and Resilient Action Alliance, una colaboración multisectorial diseñada para impulsar la inversión en capital natural costero, pionera en productos financieros innovadores de financiación combinada e inversión privada. Por último, un lanzamiento relevante. La campaña Race to Resilience, respaldada por la ONU, ha publicado su marco de métricas que permitirá cuantificar y verificar el beneficio de las acciones de resiliencia climática para las personas y ecosistemas naturales, y que permitirá medir el impacto humano de las acciones de resiliencia por primera vez. En la cobertura de eventos relacionados con el sector financiero tuvo lugar la World Climate Summit, también conocida como la COP de la inversión, vinculada a las áreas de acción prioritarias y a la ambición de la presidencia de la COP26. El foco de este summit reposa sobre el liderazgo sostenible y las colaboraciones público-privadas, con especial interés en la innovación, el desarrollo de políticas e inversión en energías limpias y accesibles, transporte eléctrico, cadenas de valor sostenibles, infraestructuras y edificios sostenibles y ciudades inteligentes y adaptadas a la economía circular, entre otras. Las sesiones de la primera jornada, centradas en el progreso hacia el net zero, exploraron el papel que pueden desempeñar los actores estatales y no estatales en el desarrollo de la economía baja en carbono. Los conocimientos mundiales sobre estrategias e innovaciones para crear la economía cero en emisiones de carbono del futuro y distintos apoyos a la agenda oficial de la COP fueron los protagonistas de esa primera jornada, aportando hechos de mercado, soluciones de inversión y colaboraciones estratégicas. Se aportó la estimación de que las inversiones en tecnología verde presentan un potencial de multiplicar por 9 los beneficios para el crecimiento sostenible en la Unión Europea respecto a los volúmenes invertidos. El dato de compromisos de inversión climática resonó a lo largo de toda la jornada, 130 billones de dólares.
Los esfuerzos de las gestoras de activos por integrar el clima como una aproximación transversal a todas las inversiones implican cambios en la vertical del negocio y transformar los objetivos sobre elegibilidad de sus activos alineados con el net zero y el engagement con cientos de compañías por gestora. En el ejercicio del engagement destacaron los casos en que se ofrece a las empresas más rezagadas o laggards un plazo de aproximadamente 3 años para presentar un plan de acción climático previo a la desinversión. A nivel de gobernanza, se aportaron casos en primera persona de CEOs que tienen ya incluidos entre sus objetivos empresariales de desempeño reducciones de las emisiones de sus empresas de entre el 20 y el 30% en los próximos años. Sobre la estandarización de datos y métricas de performance, una aproximación de doble cara. Por un lado, es necesario que los gestores de activos eleven su punto de vista sobre cuáles son las mejores métricas para supervisar el progreso del dinero en la acción climática. Y por otro, se necesita que los reguladores, a pesar de sus diferencias regionales, encuentren un denominador común para monitorizar el progreso y adaptar posturas rápidamente en cuestiones estratégicas como la fijación de los precios del carbono o los sectores de altas emisiones como la producción de metales o el desecho de alimentos, responsables de casi el 10 y el 8% de las emisiones globales, respectivamente. Estas peticiones son interesantes tanto por su contenido como por su fuente, ya que provienen de un sector en el que tradicionalmente se apoya y prefiere la autorregulación del mercado, el laissez-faire, respecto del intervencionismo público. Para la toma de decisiones inmediata, se destacó la necesidad de que las empresas comuniquen sus compromisos basados en ciencia y alineados con su actividad de negocio a corto plazo, dejando clara su postura sobre la inclusión o no de las cadenas de suministro a la hora de alcanzar esos objetivos. Durante la sesión Movilizar la financiación para hacer frente a la crisis climática, el clima en el centro de la estrategia de inversión, se profundizó en las partes del Acuerdo de París que detallan el papel clave de los servicios financieros y sus requerimientos de que esos flujos financieros presenten bajas emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyan a desarrollar un entorno resiliente al clima. Se debatieron las claves que determinarán el éxito de la capacidad del sector financiero para abordar esta emergencia climática. Destacó el argumento de que la inversión debe mejorar la calidad de vida presente sin robarle calidad de vida al futuro y que este paradigma es la mayor oportunidad de inversión de la historia con la magnitud de la revolución industrial, pero a la velocidad de la revolución digital. Se aportaron datos del gap de inversión en infraestructuras sostenibles, que alcanza los 90 billones de dólares para los próximos 15 años y de cuyas inversiones se espera que multiplique por 4 el yield. Se insistió en las consecuencias de los cambios en las preferencias de la demanda en la industria de gestión de activos, donde ya el 60% de los inversores prevén solamente contar con los servicios de gestión de activos que tengan una aproximación a ESG próximamente. Igualmente se presentó el paper de Climate Bonds Initiative titulado Financiando transiciones creíbles, cómo asegurar que el label de transición tenga impacto. Este incluye un marco para definir cambios de transición ambiciosos y creíbles para las empresas en el contexto del mercado de los bonos de transición. El objetivo es que este mercado de bonos de transición climática se convierta en una gran escala con altos niveles de liquidez, transparencia y credibilidad. El marco incluye 5 principios. El primero, alinearse con trayectorias de 1,5 grados a 2050 y reducir las emisiones a cerca de la mitad para 2030. El segundo, que los objetivos estén alineados con la ciencia y tener una armonización con otras economías. El tercero, tener en cuenta los offsets o compensaciones de las emisiones a nivel de Scope 3. El cuarto, incluir evaluación de presentes y posibles desarrollos tecnológicos en los modelos, incluso cuando esas soluciones tecnológicas ya existan y aunque sean muy caras por el momento. Deben tenerse en cuenta para determinar las rutas de descarbonización. Por último lugar, el quinto principio se basa en centrarse en la acción y no en los compromisos. Para que una ruta de transición sea creíble, debe traer métricas y no promesas de seguir trayectorias descarbonizadas en un futuro. Una transición o una transición en las carteras no se considera creíble. En el evento sobre el sector asegurador y su resiliencia a la transición climática, se profundizó sobre la respuesta tradicional de las aseguradoras cuando los niveles de riesgo suben, basada en cambiar los precios y primas y retirar o transferir la exposición a ese riesgo a otros agentes financieros.
Sin embargo, de ser este el caso con los riesgos de cambio climático, se indicó que la sociedad tendría dificultades para reducir la brecha de protección y la división entre las pérdidas económicas totales y las aseguradas. En ese contexto, los panelistas coincidieron en que la respuesta de la industria de seguros al cambio climático no se puede limitar a evitar en lugar de administrar el riesgo. En ese campo se exploró la gestión de la resiliencia social al cambio climático que pueden hacer las aseguradoras a medida que se intensifica la exposición a riesgos derivados del cambio climático. Además, como inversores, la industria aseguradora atrae y acumula mucho capital, y ese capital necesita coberturas de los riesgos climáticos para seguir entrando en el mercado, pues no se trata de un sector expuesto a pérdidas en 2030-2050, sino de un sector que ya está sufriendo pérdidas asociadas al cambio climático. En paralelo, en las economías en desarrollo y emergentes existe una falta de cobertura preocupante. Menos del 10% de las pérdidas económicas de los países estuvieron cubiertas por las aseguradoras entre 2000 y 2019 en zonas emergentes o en desarrollo. Con la pandemia esa situación se ha agravado, pues se redujo aún más el espacio fiscal y el presupuesto disponible para afrontar las pérdidas económicas. Se destacó que las aseguradoras no han cubierto los principales casos de catástrofes naturales en economías emergentes y subdesarrolladas, donde las encargadas de dar respuesta han sido las organizaciones humanitarias. Estas organizaciones presentaron un gap de financiación de $1.000 millones el año pasado, una cifra que era 10 veces mayor hace 10 años. A lo largo de la COP se han comprometido 20 veces la cantidad necesaria. Se hizo un llamamiento a que los actores humanitarios y el tercer sector en general, junto con el sector asegurador y los gestores de activos, encontrasen espacios para hablar de las soluciones a los problemas ambientales, lo necesario para cubrir sus riesgos y para transferir correctamente parte de estos a los mercados de capitales y las necesidades de liquidez para hacer frente a planes de contingencia de forma rápida, de modo que las crisis no se cronifiquen en los territorios afectados. La industria de los seguros ha sido muy eficiente al usar datos históricos en el pasado. Sin embargo, los panelistas coincidieron en que esa modelización de datos pasados ya no es suficiente para enfrentarse a los sucesos climatológicos extremos acentuados por el cambio climático y reconocieron la necesidad del uso de métricas prospectivas o forward-looking. El uso de esas métricas prospectivas también facilita poder incorporar a los modelos de riesgos y de cálculo de primas los esfuerzos de las personas aseguradas para protegerse en adaptación. Destacaron como necesarias para el sector la actividad de defensa contra inundaciones, la adaptación de nuevas construcciones para evitar que el problema de resiliencia de los edificios empeore y generar incentivos para que los clientes particulares de seguros no vida sobre qué riesgos exponen a sus propiedades, sobre cómo pueden prepararse para ellos y, lo más importante, sobre cómo pueden esos suscriptores de los seguros comunicar a la aseguradora las medidas de prevención de riesgos que han llevado a cabo para que éstas puedan aplicar reducciones en las primas. Las estimaciones al respecto indican que $1 invertido en resiliencia, tanto en construcción como en cobertura de siniestros y rehabilitación, ahorra hasta $5 en reparaciones, y los expertos valoraron que esto se podría incorporar a los modelos si se adaptasen las dimensiones de concienciación, educación y comunicación sobre riesgos.